5:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23 y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de todas nuestras plataformas. Vamos a identificar los temas que nos proponemos tratar de inmediato. A propósito de este 29 de abril, nos preguntamos si existía en RD la posibilidad de una segunda Cuba. España no sabe por qué se quedó a oscuras, pero le preocupa. ¿Es ilegal unificarse en torno a un aspirante? ¿Puede prosperar un encuentro de liderazgo sobre Haití? Esos son los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy. El Banco Central de la República Dominicana ha informado sobre el crecimiento del indicador mensual de actividad económica en el mes de marzo. Ese es el IMAE. Y conforme a lo que dice un comunicado del Banco Central, en marzo el IMAE pues experimentó un crecimiento de 5.4%. El Banco Central de la República Dominicana informa que las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica IMAE correspondiente al mes de marzo 2025 muestran una expansión interanual de 5.4%, ritmo notablemente superior al crecimiento interanual de 3.3% registrado en igual mes del año 2024. Al analizar el detalle por actividad económica para marzo 2025, se puede observar que los sectores que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en su valor agregado fueron la construcción, que en marzo experimentó un crecimiento de 14.5%. Manufactura de zona franca, 11.3%. Intermediación financiera, 11.3%. Comercio, 8.9%. Transporte y almacenamiento, 8.7%. Y agropecuaria, 5.2%. Entonces, ¿qué pasa? En lo que va en el primer trimestre, estamos hablando entre enero y marzo, el crecimiento de la economía va por 2.7. 2.7 de acuerdo con el indicador mensual de actividad económica IMAE. 2.7. Hasta ahora es la proyección de crecimiento que ha registrado la economía en ese periodo, experimentando este salto en marzo de 5.4, con la construcción, con un protagonismo importante, las medidas que se han tomado para el control de la mano de obra ilegal, pues no afectaron a ese sector de manera drástica, porque a pesar de eso fue el sector que experimentó el mayor crecimiento en el IMAE en el mes de marzo. Señores, miren, España, alrededor del mediodía de ayer, eran las 7 de la mañana en nuestro país,
o 7:30 de la mañana, 12:30 del mediodía, pues experimentó un apagón. Estamos hablando de que en menos de 5 segundos se fueron del sistema 15 gigavatios. Entonces, eso es el 60% de la demanda energética en España. Cuando se produce un colapso de esa naturaleza, ese colapso arrastra todos los demás. El colapso se siente inmediatamente en Portugal porque un 30% de la energía que se consume en Portugal es suministrada por España. Y también se registró en otros lugares, pero el apagón es español y no tiene precedentes. Es una cosa sumamente extraña que con muchos fenómenos atmosféricos no se ha presentado. Sumamente extraña. Pero hasta ahora no hay una hipótesis privilegiada. Es decir, tienen que investigarse todas las hipótesis. España tiene mala experiencia adelantando hipótesis, porque cuando se produjeron los atentados que afectaron a los trenes de corta distancia en España, que lo vimos reflejado sobre todo de manera simbólica en la estación de Atocha. Cuando se produjo eso en el año 2004, lo que los españoles llaman el SM, el 11M, pues José María Aznar y su gobierno adelantaron una hipótesis, atribuyendo esos atentados a la ETA. La verdad es que fue fallida la hipótesis porque los atentados tuvieron un origen islámico. Pero el hecho de haber mentido, de haber adelantado una hipótesis, afectó a un partido que tenía unas elecciones ganadas, que era el Partido Popular, y eso facilitó el triunfo del presidente Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español, que no tenía posibilidad de ganar esas elecciones. La ganó por ese hecho. Es decir, ya España está muy bien aleccionada sobre cómo acudir a acontecimientos inesperados como estos. Y entonces hay que aguardar. Que esto causa, no conozco los fallecimientos que haya producido, pero desde luego que tiene que haberlo producido, aunque no afectó directamente a los hospitales, porque los hospitales todos y en todas partes del mundo tienen su propio sistema de generación que entra de manera automática cuando falla el sistema de generación general del que se alimentan. Entonces, el mundo está pendiente de que se determine qué fue lo que produjo este hecho que no tiene comparación. No tiene comparación. Nada parecido a eso había ocurrido en España. Entonces, vamos a aguardar. Hay un panorama con distintos conflictos, pero a veces este tipo de cosas surge
por conflictos un poco más apagados, que tratan de buscar un lugar en la palestra, de buscar de llamar la atención. La ventaja es que en una democracia no hay posibilidad de que nada quede a ocultas. Nada queda a ocultas en una democracia, como la española, como la de la mayoría de estos países europeos, que el que está en el gobierno tiene en su propio Congreso una oposición bastante crítica, bastante activa, y no hay posibilidad de que absolutamente nada quede sin que se conozca posteriormente. Entonces, yo saludo la prudencia con la que el presidente del gobierno español ha manejado esto. Eso es lo que indican las lecciones históricas, que esto hay que manejarlo con prudencia, pero desde luego que hay muchísimas sospechas de muchísimas cosas, porque una cosa como esa no se había producido. No se había producido y no hay explicaciones tan elementales para que se produzca. Qué lástima que no ocurrió en la República Dominicana. Digo, no porque yo quisiera que algo así le ocurra a la República Dominicana, sino porque aquí amanecemos inmediatamente con los expertos que explican todo y cómo ocurrió y qué fue lo que pasó. Sin indagar nada, lo explican todo. Y sin aguardar por nada, lo explican todo. Al chele te lo explican. Mira, pasó esto, pasó aquello, esto fue lo que pasó. Pero sin indagar nada. Entonces, ahí hay que esperar que se hagan las indagatorias del lugar para saber exactamente qué fue lo que ocurrió en España. Señores, ¿había alguna posibilidad de que en la República Dominicana se diera una segunda Cuba? La pregunta es porque hoy es 29 de abril y aunque 27 y 28 de abril desembarcaron tropas estadounidenses en nuestro territorio, 27 y 28 había un pretexto, había una excusa. La excusa era la protección de la vida de los estadounidenses que se encontraban en el país. La excusa era la protección de la embajada de Estados Unidos. La excusa era poder manejar de manera segura los estadounidenses que se habían refugiado en el Hotel Embajador. Para poder, digamos, evacuarlo con seguridad, estaba la presencia de esas tropas que ya estaban desde antes aparcadas en el mar. Pero bueno, desembarcaron con ese pretexto. Eso varió el 29 de abril, un día como hoy, eso varió. Y ya la razón fue otra. Ya la razón no era proteger la vida de los estadounidenses. La razón era evitar una segunda Cuba, que República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba. Si esto lo vemos desde el punto de vista de los señalamientos que se hicieron sobre los izquierdistas que asumieron, que se vincularon con la gesta de abril de 1965, tal vez el argumento pueda parecer ridículo. Y de hecho, a eso nos hemos dedicado durante todos estos años, a ridiculizar los argumentos que
establecían la posibilidad de que la República Dominicana derivara en una segunda Cuba, porque la izquierda nunca tuvo un rol estelar en los acontecimientos de abril, que incluso fue sorprendida por los acontecimientos de abril. Y se mencionaban, la CIA mencionó un grupo de izquierdistas, etcétera, pero cuando se evalúa el papel que tenían en los acontecimientos, eso siempre se ha ridiculizado. Pero resulta que en los hechos no. Digamos en el contexto, porque Fidel Castro no anunció nunca que encabezaba una revolución socialista. Y su levantamiento derivó en una revolución socialista. Es decir, la posibilidad de fáctica de que el acontecimiento en la República Dominicana tomara ese tránsito eran reales. Eran reales. Y sobre todo después que la agudización del conflicto se produce por una humillación del representante de la Embajada de Estados Unidos al liderazgo constitucionalista. Ese liderazgo constitucionalista, después de aquel acontecimiento, retomó las batallas y venía con cierta posibilidad de dominar el acontecimiento. Si dominaba el acontecimiento, ¿en qué podía derivar eso? ¿Quién sabe? Pero no había posibilidad de eso porque ya esas tropas estaban aquí. Y esas tropas estaban aquí y estaban vigilantes de cualquier acontecimiento, y ante un eventual triunfo de los militares constitucionalistas, ellos de todas maneras iban a invadir el país. Iban a invadir el país justamente tratando de prevenir que República Dominicana derivara en una segunda Cuba. Tal vez los propios errores que se anticiparon de quienes podían encabezar esa segunda Cuba lo impidieron. Porque si aquí había un líder con condiciones para eso, ese líder se llamaba Manuel Aurelio Tavares Justo. Es decir, con prestigio, con liderazgo, pero ya sabemos que 3 meses después del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, hizo un levantamiento y en ese levantamiento fue liquidado. Él, que previamente había mandado a boicotear las elecciones y que no creía en esas elecciones, pero en las circunstancias que se presentaron sí vio la oportunidad de emerger como el Fidel Castro nuestro. Y bueno, hubo después otros liderazgos, pero esos liderazgos fueron militares y no había allí mucha base ideológica y buen deseo, coraje, etcétera, pero no estaban, digamos, las barras ideológicas de la que se dotó Fidel Castro. Y ya después de lo de Cuba no se iba a permitir, no había posibilidad de que Estados Unidos permitiera una segunda Cuba, pero desde luego que había esa posibilidad, independientemente de que las alusiones que se hicieron a los izquierdistas que estaban vinculados fueran ridículas. Pero en el contexto pudo haber conducido a cualquier cosa. Entonces se da lamentablemente esta segunda invasión en un siglo de Estados Unidos a la República Dominicana, que fue provocada por un manejo
prepotente de una crisis, porque esa crisis Estados Unidos la pudo haber resuelto sin tener que apelar a una medida extrema de política exterior, que es una invasión. Tuvo todas las posibilidades de resolverla porque los militares no eran antinorteamericanos, los que estaban involucrados en esto por el contrario, pero el manejo y cómo derivaron los acontecimientos, pues condujo lamentablemente hacia eso. Bueno, señores, miren, vamos a ver, tengo que referirme a varias cosas que planteó el presidente en el día de ayer. El presidente Abinader lo primero que hizo fue que habló de su breve conversación con Donald Trump. Fue un encuentro de intercambio amistoso donde Donald Trump expresó que le gusta viajar a nuestro país, que está encantado con los campos de golf que ha jugado aquí en la República Dominicana, es decir, expresó simpatías por el destino dominicano. Y bueno, y eso es bueno, pero desde luego que no, y le expresó preocupación por Haití. Una preocupación que Estados Unidos no ha reflejado en sus políticas, porque Estados Unidos se está preocupando por Haití, quitando la protección especial a más de 200,000 haitianos para deportarlo hacia Haití. Esa es la preocupación que he expresado hasta ahora. Pero en los hechos, Estados Unidos no ha hecho nada por ir directamente a ver cómo puede ayudar a controlar ese desorden. Pero bueno, le expresó que está preocupado por Haití. Y ese fue el diálogo entre ambos presidentes. Y por suerte que el presidente no le habló de otra cosa, porque ya sabemos la lectura que él le da a otra conversación. El presidente evidentemente que no le habló de aranceles. No le habló de aranceles y creo que era innecesario en ese marco y en ese contexto en el que ellos se encontraron. Pero el presidente además ayer reiteró su llamado a los principales líderes políticos del país para una reunión para tratar de que tengamos una posición unificada frente a Haití. Ayer colocamos el mensaje del expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández está llamando a lo mismo que el presidente Abinader y solo que cuestiona que el gobierno haga el llamado cuando ha emprendido una serie de políticas y entonces Leonel Fernández entiende que el gobierno llama a los opositores a apoyar políticas que ya ha adoptado. Bueno, independientemente de todas estas cosas, ese diálogo es necesario. Y ese diálogo no es que nos pondrá a nosotros de acuerdo en toda la iniciativa que adopte el gobierno, pero sí en la forma de abordar esas cosas. Porque la República Dominicana no puede consentirse el lujo de mostrar una debilidad. Si en lo que está ocurriendo en la República Dominicana se reflejara que son iniciativas del gobierno y que no cuentan con el apoyo de las fuerzas opositoras, ya ahí hay un vacío que es aprovechable. Pero si en República Dominicana se muestra que aquí nadie está de acuerdo con que el colapso de Haití se cargue sobre la República Dominicana, que la República Dominicana tiene que
aplicar sus políticas de migración, que por cierto, ayer el presidente entregó 58 vehículos nuevos para las deportaciones, incluyendo vehículos que tienen baños, que tienen aire acondicionado, etcétera. Eso está muy bien. Pero esperemos esos vehículos en 2 meses, porque los propios deportados no harán otra cosa que comerse esos vehículos, morder esos asientos, romper esos baños, destruir todo eso. Porque bueno, hay una rabia también, y esa rabia, ¿dónde la van a reflejar? La van a reflejar ahí. Pero que la República Dominicana muestre ante el mundo este tipo de cosas no es malo. No es malo, pero olvídense que eso no va a cambiar las imágenes, porque esos vehículos, lo primero que van a hacer los deportados es destruirlo, comérselo vivo. Comérselo, pero vivo esos vehículos. Pero es una muestra de que, bueno, aquí lo que hay es un país que no puede permitir que vacíen el otro país sobre él, que eso es lo que se está propiciando, para después entonces generar derechos, porque hay que buscar escuelas, hay que buscar hospitales, y habrá que buscar yo no sé qué cuántas cosas en función de los derechos que esa presencia ilegal genere. Acuérdense que la propia aparición, el propio nacimiento de Haití es producto de eso, de situaciones de ilegalidad que después fueron impuestas, y sobre esas situaciones de ilegalidad se creó un país. Entonces, ahora sería lo mismo, empujar situaciones de ilegalidad sobre la República Dominicana que terminen forzando situaciones de hecho. Los dominicanos no podemos permitir eso. Entonces, si el liderazgo por lo menos en eso se unifica, si usted no tiene que estar de acuerdo en todo lo que haga el gobierno, pero sí en lo fundamental, en que aquí hay que aplicar nuestra ley de migración, que aquí hay que abogar por la presencia de más participación de la mano de obra dominicana en las actividades fundamentales de nuestra economía. Entonces, ese encuentro debe darse. Ese encuentro sería positivo y el gobierno debe buscar los elementos que armen ese encuentro de manera respetuosa, armoniosa, para dar esa imagen que no es verdad que nos unifica al otro día, pero yo creo que es una buena señal en estas circunstancias en las que estamos viviendo, y nuestros líderes deben ponerse a la altura de esas circunstancias, deben colocarse a la altura de esas circunstancias. El país lo requiere. Fíjense que sectores de la sociedad se han colocado por encima del liderazgo y están sustentando reclamos que han avivado toda la necesidad que tiene el dominicano de verse protegido frente a esta situación. Entonces, yo espero que el encuentro pueda desarrollarse a pesar de todas las críticas y de todos los cuestionamientos que hay entre los actores que van a participar de ese encuentro. Entonces, señores, quiero referirme finalmente a otro tema. Yo he querido tener el cuidado de no meterme directamente en las cuestiones internas de los partidos políticos y particularmente en no inmiscuirme en las discusiones internas dentro del PLD, por 2 razones. 2 razones. Yo no soy un militante político, no tengo militancia política, y yo creo que hay que respetar el trabajo de los que tienen militancia política. Y a ellos entonces les corresponde adoptar sus decisiones. Y en segundo lugar, no tengo militancia política, no porque no sea una gente
que asuma posiciones, porque cuando tengo que asumir posiciones, las asumo y las asumo sin ningún problema, sino porque en cierta medida, por un tema de lealtad, yo me siento garante de cualquier persona que se siente aquí como entrevistado. Entonces, pudiera darse el caso de que militando en una que otra organización, yo esté trazando estrategias que luego sean contradictorias con el rol que debo jugar. Entonces, yo no, por eso más o menos tengo cierto cuidado. Opino de vez en cuando, pero no trato de digamos, dirigir o intentar dirigir ningún proceso interno. Los procesos internos deben dejar que se desarrollen. Pero quiero opinar sobre esto porque hay unas declaraciones. Esto más o menos José Dantes lo planteó aquí, pero él lo ha reiterado. Y como de esto se ha hecho publicidad, quiero fijar posición con relación a esto. El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD está advirtiendo que adelantar la escogencia de un candidato dentro del PLD viola la Constitución y viola las leyes. Señores, ese argumento es totalmente baladí. Ese argumento es insustancial y baladí. Los partidos políticos, todos los partidos políticos, tienen derecho a actuar en función de sus conveniencias. Y los partidos políticos también administran realidades fácticas que buscan la forma de que esas realidades puedan ser administradas sin que necesariamente contravengan las leyes. ¿Quién se inventa aquí que los partidos políticos tenían que hacer primarias abiertas para escoger candidatos es José Francisco Peña Gómez? Pero durante la mayor parte de nuestra vida política, lo que tiene que hacer un partido para escoger un candidato es una asamblea de delegados. Y con eso es suficiente. Incluso dentro de los métodos que tiene ahora aprobado por ley, está la posibilidad de hacerlo. Es decir, el partido escoge el método que entienda conveniente para escoger a su candidato en la fecha en la que la ley establece que eso se haga. Que eso se haga. Pero bueno, eso no es otra cosa que la formalidad de ley. Y la política no es una formalidad de ley. La política no es una formalidad de ley. Esa es la formalidad de ley. Pero el político administra otras realidades. Y en función de esas realidades se va moviendo y nada se lo impide. Porque la Constitución no frena, por el contrario, garantiza el derecho de reunión, el derecho de asociación con fines políticos. Y la gente se reúne con fines políticos es para discutir las cosas que políticamente debe hacer y tiene derecho a hacerlas. Y tiene derecho a hacerlas. Entonces, es absurdo eso de que un partido que vea el panorama y diga, mira, para este partido existe la conveniencia de unificarse alrededor de una figura, porque no vivimos en tiempos ideológicos, no vivimos en tiempos de que un partido pueda crecer y desarrollarse por temas ideológicos, sino que un partido se desarrolla porque tiene posibilidades de llegar al poder. Si no, no hay partidos políticos, si no hay clubes sociales, hay centros de pensamiento, hay otra cosa. Para eso es necesario que un partido se unifique en torno a una figura que tenga esas posibilidades. No quiere decir que esa figura ya ha agotado las formalidades de ley, pero eso el partido lo hizo, y si no dio resultados,
no dio resultado, bueno, por otras razones. Vayan a investigar las razones por las que eso no dio resultado, pero no quiso decir que fuera incorrecto el hacerlo. No fue incorrecto el hacerlo. Entonces, lamentablemente en el PLD hay gente que quieren adaptar sus agendas, que el partido espere por el agotamiento de sus agendas personales. Es decir, que espere por ellos y por las conveniencias personales. Y como en algunos casos esas conveniencias personales no permiten la dedicatoria 24/7 a un trabajo político, no, que el partido espere que yo pueda hacer eso. Bueno, si el partido espera que usted pueda hacer eso, el partido lo que hace es que se autodestruye. Venga usted cuando usted pueda, pero mientras tanto alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces yo creo, Dantes, que ese tipo de cosas, y tú no eres una persona con esas condiciones, pero ese tipo de cosas, incluso expuesta públicamente, bordea la deslealtad. Es decir, el hecho de que un dirigente de un partido salga a acusar a su partido de querer violar la Constitución y de violar las leyes, porque ese partido, entrampado como está en circunstancias difíciles, busca métodos para tratar de abrirse paso, eso bordea la deslealtad. Eso bordea la deslealtad. Cuando todo el mundo comprende, todo el mundo sabe. Mira, aquí nadie le discutiría al PLD el derecho que tiene a tratar de hacer lo que sea más conveniente para que ese partido pueda desarrollarse. Eso nadie se lo discutiría al PLD, ni se lo discutió en el pasado, aunque se produzcan críticas. Entonces, señores, eso es baladí. Eso es totalmente baladí. Si el PLD se sienta ahí debajo de su mata de limoncillo a esperar que venga la fecha que establece la ley para escoger un candidato, PLD se jodió. No tiene posibilidad de hacer absolutamente nada. Nada. El que esté argumentando lo contrario anda en otra cosa realmente. Cambio y fuera.